De mi parte, pues agradecido a los organizadores de permitirme brindar justamente la posibilidad de mostrar lo que es el programa, ¿no? Pues, como breve introducción, vamos a hablar lo siguiente. Yo estuve hoy día justamente viendo el programa CIPE en versión pirata 2020F, pero también estuve viendo el programa CIPE 2019, el que tenemos, ¿no es cierto? El que se compartió, el que lo tienen, es decir, esa versión libre, que también. Vamos a ver de repente, ahorita, como me llegó recién el 2020, lo voy a evaluar todavía. Sucede que ambas versiones pues no tienen el reinicio, ¿no? No tienen el reinicio, lamentablemente. La que sí tiene es la 2024, eh, y esa salió el año de 2023 en el mes de octubre, julio, si mal no me equivoco. Salió, vinieron los discípulos ingenieros de España a ofrecer el programa. Yo tuve la posibilidad de comprarme y bueno, lo tengo, la versión de agua. La versión de alcantarillado no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al menos, reitero, sería lo siguiente. Como hoy día es la primera clase, al menos para no dejar atrás a las personas que recién se han inscrito o de repente se van a inscribir o van a tomar el curso, eh, haremos lo que es la parte del avance con el CIPE mañana. Hoy día podremos hablar de una introducción, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en todo caso, reitero, sería una introducción con toda la temática, ¿no? Se va a avanzar bastante, se descuiden. El plan, al menos, es justamente tener un buen avance, ¿no? Tener un buen avance de lo que es la parte del curso, ¿no? Ya, entonces eso también ver, justamente. Entonces, vamos a compartir al menos lo que es el curso de día. Me aguardo un instante, les voy a compartir. Sí, disco E, cursos. A ver, ¿qué sería arquitectura? A ver, vamos a ver. Mm, agua, mm, vamos a compartir la pantalla por acá, en Zoom, compartir pantalla. Aquí está. Vamos a hablar, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hablar de un plano AutoCAD y vamos a de ese plano separar justamente en planos tipo para tener un origen común. Y de ahí justamente vamos a empezar a hacer todo lo que es la red de alcantarillado. Entonces, el plan, al menos, sería usar eh, el programa CIPE, pero la versión 2020. Pasa que la 2019 lo manejo, pero tiene algunas cosas que no están funcionando bien. Entonces, eh, y por eso justamente al final del curso yo tomé, al menos en la anterior versión, justamente usar la versión 2024, ¿no? Porque esa sí ya la tengo la original. Pues tiene nomás, lo bueno que toda la norma ya está, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el alcantarillado sanitario, pues tenemos que siempre, basándonos justamente en la norma RENISA, tenemos que tener presente lo siguiente, todo lo que es la parte de la abreviación. Por ejemplo, si tengo inodoro, pues tengo que tener justamente la abreviatura I. Si tengo ducha, DU. Si tengo grifo, GR. Si tengo inodoro de bajo consumo, IE. El ecológico, IE también.
la rejilla de piso RP, ¿no? También tengo, por ejemplo, lo que es el aspersor, bomba de agua, ¿no? Con B, el codo 45 grados, ¿no? Esto, reitero, es fuente de la RENISA, ¿no? También tenemos los aparatos sanitarios, que nos dice, por ejemplo, si yo tengo un lavamano, pues tiene que tener su adaptador, tiene que tener su codo, todo lo que es la parte de la bajante, nuevamente el codo. Entonces eso también, y también tiene su caja de intersección, ¿no? Y todo lo que es la tubería de distribución. Para lo que es se va a llevar con la norma RENISA, ¿no? La diferencia con la norma peruana sería lo siguiente, en la parte de unidades de gasto, ¿no? Unidades de consumo, cambian en algunos decimales, ¿no? Pero lo demás es idéntico, ¿no? Es decir, tiene, el manejo es muy idéntico. Incluso para que tengamos una idea, por ejemplo, genérica, el programa, eh, el programa CIPE, al menos la versión 2019, que es la versión libre que se consigue, puedes hacerlo, pero trabaja con la norma española, ¿no? No existe la norma peruana, no existe la norma boliviana. De repente sí existe la norma peruana, pero todos manejan por defecto la norma española. Es porque ya viene el programa con normas definidas, ¿no? Lo que se podría hacer, en todo caso, si tú, por ejemplo, manejas la norma del Perú, sería modificar en edición lo que es las unidades de descarga, las unidades de gasto. Son decimales, sí, pero lo que siempre tiene que valer al menos es el criterio, ¿no? Es decir, existe la normativa que nos permite, por ejemplo, tener como referencia diámetros mínimos, ¿no? Para lo que es las conexiones de alcantarillado, bajantes, tuberías de ventilación y también todo lo que es la conexión a la red. Entonces, todo eso hay que respetar, ¿no? No vale la pena de repente proponer otros diámetros de otras normativas. Entonces, al menos si vas a usar la norma del Perú, sí vale la pena considerar el reglamento, ¿no? Al menos en la etapa de lo que es el diseño final, ¿no? Eso sí, no es tan problemático, al menos no lo considero que sea tanto así. Lo que vale al menos es el criterio, ¿no? El criterio al menos de poder tomar decisiones de qué diámetro usar, cómo hacer el trazado. Entonces, así como se podría hacer. El programa, la verdad, se van a dar cuenta, es muy interesante. eh, es, es bastante amplio en relación al CIPEMEP que había antes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, un lavamano, tenemos un sifón, todo lo referente a la conexión, ¿no? Y va bajo la losa. Claro, en Bolivia, a diferencia del Perú, ¿qué sucede? Todo el sistema va colgado, ¿no? En el Perú, ¿qué se hace? Pues se hace todo el trazado del alcantarillado sanitario justamente en la losa, ¿no es cierto? Porque son cuestiones más de lo que es el proceso constructivo que tiene cada país, ¿no? Pero en países como Bolivia, México, sí se aplica un sistema colgado, ¿no? Que también tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, eso también ver justamente, ¿no? También tenemos lo que es los diámetros, bueno, perdón, el alcantarilla sanitaria, las unidades de descarga, el método de Hunter, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, si tenemos un inodoro, pues la norma señala que hay 6 unidades de descarga. Si tenemos un bidet, hay uno. El diámetro que trabaja, pues sería de 100 para el inodoro. ¿Por qué el inodoro sí genera un diámetro mayor, ¿no? No es lo mismo tener, por ejemplo, la ducha que trabaja con 40. Pero 40, transformando a pulgadas, ¿cuánto sería? A ver, sería 1,5 pulgadas, ¿no es cierto? Porque el sistema, al menos que trabaja la norma, es con el sistema DIN. Entonces, trabaja justamente con esta lista de diámetros. El urinario con válvula de descarga, pues nos dice con diámetros de 75. Eso sí, al menos hay que considerar, porque 75 son 3 pulgadas, ¿no? Entonces, en el urinario sí es bastante exigente, ¿no? Te da justamente, eh, entonces eso también ver el detalle, ¿no? Siguiente, por ejemplo, tenemos lo que es los números de aparatos, artefactos sanitarios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el número de artefactos sanitarios según uso y ocupación. Si tenemos un restaurante, tiene que haber un inodoro por cada 75 varones.
un inodoro por 75 mujeres y un lavatorio por cada 200, ¿no? Si tenemos un teatro, pues tiene que tener uno por 125 varones y uno por 65 mujeres, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, edificaciones institucionales, fábricas, industrias, ensamblaje, producción y similares, tenemos que tener lo siguiente: un centro de rehabilitación, uno por cada 10, un lavatorio por cada 10 y una tina por cada 8 personas, ¿no? También tenemos las personas, personal médicos oficinistas, uno por 25, uno por 35 y uno por 100. Entonces, de acuerdo al escenario que nos toque, pues hay que seleccionar la cantidad de aparatos que tenga. Los escenarios críticos, por ejemplo, son cuando te toca en un estadio, ¿no? Porque hay que sacar la cantidad de usuarios, ¿no? Que van a entrar. Entonces, eso también es muy importante. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, en esas edificaciones monumentales, ¿no? Un estadio, por ejemplo, porque podrías equivocarte, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Pues, en un evento deportivo, pues entre tiempo todos van al baño. Entonces no va a funcionar correctamente, ¿no? Ese es el problema. Entonces, y pasa, aunque ustedes no lo crean, pasa. O sea, también tenemos que tener lo siguiente, ¿no? El diámetro de la bajante sanitaria. Justamente la bajante, esa tubería en vertical, pues la normativa nos da los siguientes datos, ¿no? Para cumplir. Por ejemplo, si es hasta 3 pisos, pues tenés que tener para un diámetro de 100, 240. Para un diámetro de 50, 10. Para un diámetro de 200, 2200, ¿no? Pero es para edificaciones de 3 pisos. Para edificaciones de más de 3 pisos, por ejemplo, para un diámetro de 100, 500, ¿no? Pero también, ¿qué nos dice la normativa? Que tenemos que tener presente que el diámetro referencial es del inodoro. No puede haber un diámetro menor. Eso es muy importante, al menos para las bajantes, ¿no? Entonces eso hay que considerar. Porque cuando nosotros, por ejemplo, compramos el inodoro, no llega de diámetros 3/4, ¿no? Lo que es la salida de los sólidos, ¿no? Ya llega con un diámetro bien definido. Sí. Entonces eso también hay que ver, ¿no? Sí. También nos dice las dimensiones de los colectores de alcantarillado sanitario. Por ejemplo, tenemos para pendientes de 0,5, 1, 2, 4, los colectores, ¿no? Y los diámetros de la tubería de 100, 150, y nos habla, por ejemplo, para 150, pendiente de 1%, trabajamos hasta con 700 unidades de descarga. Para 2 hasta 840 y para 4 hasta 1000, ¿no? Entonces, así como podemos justamente eh, determinar el diámetro nominal de la tubería, ¿no? También considerar la topografía. Por ejemplo, en Santa Cruz todo es plano, ¿no? Y no hay pendiente. Por tanto, tendrías que trabajar de 0,5 a 1. Pero ¿qué sucede en Potosí, La Paz, incluso el Alto, ¿no? Ya las pendientes pues podrían subir de 2, 4%, ¿no? Entonces, los beneficios de tener mayor pendiente, pues vamos a tener mayor unidad eh, de descarga, ¿no? Podemos aprovechar mejor todo lo que es la red y podemos llegar de repente a un aspecto económico, ¿no? Porque a mayor pendiente, pues te premia la normativa y puedes tener mayor capacidad de unidades de descarga. También nos da la tabla 2.2 de unidades de descarga para artefactos sanitarios no contemplados en la tabla, ¿no? Por ejemplo, si vamos, por ejemplo, muchas veces tenemos en hospitales o consultorios lo que es el RALO, ¿no? El RALO justamente es como una rejilla que nos llega en la fábrica Astra del Brasil. Entonces, si buscamos dentro de la normativa del mes de remisa el equipo RALO, no hay, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dicen cuando vayamos a la tienda? ¿No? Nos dicen, este RALO, que entre comillas es una rejilla de piso, tiene un diámetro de conexión de media, te dicen, ¿no? Entonces podemos buscar dentro de la lista, ¿no? O de 3/4, por decirte. Y bueno, pues buscamos el más cercano. En este caso, bueno, el más cercano sería de 40 unidades de descarga 2, ¿no? Si tenemos un diámetro nominal, por decirte, de 40, 50, máximo unidades de descarga de 6. Eso también es muy, muy útil cuando no tenemos, por ejemplo, datos de artefactos que estén dentro del RENISA. Por ejemplo, ¿qué sucede en un policlínico, un consultorio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las lavachatas, ¿no? Las lavachatas, obviamente, justamente son esos equipos donde el cual se esteriliza, se lava todo lo que es la parte de los urinarios, ¿no? Los patos que decimos en la parte de lo que es los internos. Entonces hay que lavarlos, ¿no? Los lavachatas. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los consultorios de los odontólogos? Sí o sí hay que poner rejillas, ralos especiales, ¿no? Para la parte de la agua que va a escurrir justamente, ¿no?
Y obviamente eso también no hay dentro de la remisa, ¿no? Podríamos tener de repente lo que es los esterilizadores, eh, los equipos especiales, ¿no? Entonces, esos datos no hay. ¿Y cómo podrías justificar, reitero, justamente las unidades de descarga en función al diámetro del ramal de descarga, ¿no? El diámetro nominal también nos da una idea de las unidades de descarga, ¿no? Eso también es muy importante. También el dimensionado de las columnas y colectores de ventilación. Sucede que, si bien tenemos la bajante, paralelamente a esta sí existe una tubería de ventilación y esta, claro, justamente tenemos que definir el diámetro, ¿no? Entonces, los datos necesarios para definir justamente el diámetro para la tubería de ventilación son los siguientes, ¿no? Primero, tenemos que tener la longitud de todo lo que es la bajante. Y esta longitud puede ser, pues, en metros, ¿no? Podemos agarrar el plano, sacamos el corte y podemos determinar cuánto es la longitud que tenemos, ¿no es cierto? También tenemos el diámetro nominal de la bajante sanitaria. Bueno, el diámetro nominal mínimamente va a ser de 100, ¿no? Porque no podemos tener diámetros menores, porque sabemos que el inodoro es el equipo que tiene que trabajar mínimamente. Las unidades de descarga hidráulica de ventilación, pues nos da en función a lo que es el diámetro, ¿no? Por ejemplo, para 100 tenemos 43, 140, 320 y 530. Entonces, de esta lista, pues elijo el más cercano a mis datos, ¿no? Si de repente me salen las unidades de descarga de mi bajante, por decirte 20, el más cercano sería 43, ¿no es cierto? No hay 20. Entonces, lamentablemente, tengo que buscar el más cercano. La altura Z de mi edificio, pues tengo que buscar de la lista. Y si de repente es 30 metros, pues, ¿qué haría? Me voy al inmediato superior, porque 26 no es 30, ¿no es cierto? El más cercano en todo caso sería 76, por tanto, le corresponde un diámetro de 75 o 3 pulgadas, ¿no? Es así como se tiene que hacer. A ver, vamos a recapitular. Reitero lo siguiente. Voy a tener, por ejemplo, estos datos, ¿no? Voy a tener mi diámetro de la bajante de 100, la unidad de descarga de 43, dijimos que va a llegar 20. Entonces, 20 es más cercano a 43, por tanto, este me sirve. También tengo que buscar la altura Z del edificio, que me dice, por decirte, que es de 30 metros, ¿no? El edificio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me saco justamente otra nueva tabla y busco justamente el más cercano, ¿no? Y me sale un diámetro de 75, ¿no? Ese dato, ¿no? Es así como podemos usar la tabla. Esta forma también es bastante recomendable para controlar al programa, porque el programa, claro, podría sacar, ¿no es cierto?, las bajantes, todo lo que son los diámetros, pero siempre, siempre hay que hacer un control manual, ¿no? O con planilla. De repente tienes una planilla Excel, podrías hacerlo también de esa forma. A ver, vamos a cerrar. También tenemos la ventilación primaria y la ventilación secundaria. Esto, reitero, se ha sacado del RENISA 2011, que es el que está todavía vigente, ¿no? Pues, ¿qué es lo que podemos decir? Primero, por ejemplo, la ventilación primaria es la provista para la evacuación de gases provenientes de los colectores domiciliarios del alcantarillado sanitario y las bajantes sanitarias. Esta ventilación se logra a través de la prolongación de las bajantes sanitarias hasta su contacto con la atmósfera, construyéndose en un sistema de ventilación, constituyéndose en un sistema de ventilación primaria. En caso de no existir bajantes sanitarias, el colector domiciliario deberá estar provisto de una ventilación primaria exclusiva mediante la instalación de una tubería que se prolonga hasta su contacto con la atmósfera. La ventilación secundaria consiste en ramales y columnas de ventilación que se conectan a los ramales de descarga o ramales sanitarios del sistema de evacuación de aguas residuales. Las columnas de ventilación pueden ser prolongadas hasta su contacto con la atmósfera o estar ligadas a la ventilación primaria. Lo bueno, al menos, que la norma RENISTA sí tiene un detalle, ¿no? Podemos acercarnos y te dice, ¿no? Por ejemplo, tengo columnas de ventilación, tubería de ventilación primaria. Vamos a ver al otro lado. Tengo bajante sanitaria, columna de ventilación, ramal de ventilación y tubería de ventilación primaria, ¿no? Estos ramales de ventilación, como regla memotécnica, después de lo que es los sifones se conectan, ¿no es cierto? Pasa el sifón, inmediatamente se conecta. Pasa el sifón, se conecta.
pasa el sifón, se conecta, ¿no es cierto? Y se saca una diagonal. Ahora para la parte del inodoro, eso sí es un poquito especial. Ya antes de la conexión con la bajante, sí se genera una tubería de ramal de ventilación. Entonces, si tienes que generar este tipo de solución, hazlo de esta forma, ¿no? Muy importante. Tenemos una bajante, columna de ventilación y sus ramales de ventilación. Tubería de ventilación primaria, ¿no? Tubería de ventilación primaria, ¿no? Y todo lo referente a columnas de ventilación, ¿no? Ya el programa en realidad, el programa Plumbing justamente lo genera como una totalidad, ¿no? Vale decir, la bajante guión la ventilación es uno, ¿no? Claro, pero hay que declararlo, ¿no? Se pondrá una tubería de ventilación, que sí. Esto, reitero, es más constructivo, ¿no? No es que el programa, ni siquiera el Revit, al menos para hacerlo, no te exigen en los colegios, ¿no? Ingenieros sanitarios. Simplemente es una ramal de ventilación adicional, nada más, ¿no? Tampoco va a ocasionar que el sistema colapse. Es más por construcción, ¿no? Más por construcción se justifica este tipo de ramales, ¿no? Que lo vamos a ver, al menos hay una fábrica muy buena que es Aguaduc, que muestra justamente todo esto en 3D. Lo vamos a ver en su momento. Hoy día es la primera clase. El plan no es no usar mucho el programa o no usarlo definitivamente, porque se entiende que va a haber gente que todavía recién se va a inscribir de repente o recién se va a instalar el programa. Entonces el plan es usarlo en la siguiente clase ya con todo lo que es la parte de planos, ¿no? Todo lo que está a nuestro alcance, sí. Entonces ver justamente. También vemos, por ejemplo, en este detalle que tenemos una tubería de ventilación, ¿no es cierto? Tendría que haber un sombrerete y la terraza, ¿no? La terraza, claro, podría tener acceso peatonal, sí. Entonces eso también hay que ver. Todo esto, sí, vale la pena, ¿no? Ver. A ver, vamos a bajar todavía un poquito más. Ah, ya. Por ejemplo, dice, ¿no? Distancia máxima de una caja interruptora ramal de ventilación. Bueno, nos habla hasta una distancia recomendable de 2,40. Pero muchas veces, al menos lo que a mí me pasó, ¿no? Darle justamente al blanco, no es como agarrar una escopeta y justamente lanzar justamente esa distancia difícil que coincida, ¿no? Siempre puede ser más o menos, ¿no? Pero que te dé justamente para un diámetro de 100 una distancia de 2,4 las probabilidades que tú alcances son mínimas, ¿no? Mínimas, por más que estés con computadora, tendrías que iterar, sacar, ver si va a dar justamente eso. Peor en la obra de repente no va a coincidir. Pero el plan, al menos, es que la distancia máxima de una caja de intersector ramal de ventilación tiene que ser 2,4. Procurar, ¿no? Procurar. También nos dice cámaras de inspección las dimensiones. Por ejemplo, nos dice profundidad de 1,2060 mayor de 1,2 hasta 2 1 metro. ¿Qué mensaje nos da? Que a mayor profundidad hay que poner mayor sección, ¿no es cierto? El diámetro circular, pues de 0,7, 1,20 y 0,7, ¿no? El cuadrado es de 1,07 por 0,7 y 1,20 por 1,20. El dimensionamiento de ramales de ventilación. Grupo de artefactos sanitarios. Sí, perdón. Ah, ya. Sí, en realidad al menos siempre los autores te recomiendan, ¿no? Cuando son edificios de mucha altura, podrías tener justamente problemas en las bajantes, vale decir, en los codos, ¿no? Tienes que generar justamente válvulas rompepresiones, ¿no? Entonces esas válvulas rompepresiones, ¿qué hacen? Van a disipar el impacto sobre lo que es las bajantes, ¿no? Eso a menudo se pone cada 10 12 pisos porque si no lo haces, pues esto va a generar mucha presión, ¿no? Entonces no vale la pena. Siempre tienes que poner. Fuente de referencia, pues una fábrica, ¿no? De repente los de Tigre no lo dan. Los de Aguaduc no lo mencionan a tanto detalle, pero hay libros y biografías tanto de Argentina, con la normativa Irán,
que proponen esos productos que se hacen, ¿no? Es decir, son tipo codos, pero especiales que tienen tipo aspas, en el cual disipan justamente lo que es la presión, ¿no? Si no lo haces así, ¿qué podría ocurrir? Bueno, 10 pisos, 12 pisos no es tan dramático, ¿no? Pero a nosotros nos llegó a edificios de 44 pisos. Entonces ahí sí o sí hay que considerar, ¿no? En tu caso de 10 pisos no va a ser tan dramático, porque las normativas, las fábricas se protegen. Si bien la norma te dice que, al menos en tuberías, las presiones no deben ser mayores a 40 metros, pero las fábricas, ¿qué hacen? Da más seguridad, no tiene factores de seguridad, porque al final lo que les interesa a las fábricas que es que el producto sea afamado y que se venda y que sea probado que funcione. Entonces, por eso justamente las fábricas obviamente trabajan más de 40, 60 de metros de presión, porque ahí justamente se cuidan sus zapatos, ¿no? Entonces, eso también. Por eso justamente hay muchos edificios que no tienen ningún problema cuando deberían tener, ¿no es cierto? Deberían tener un montón de problemas, pero no lo tienen. Entonces, también justamente ver dimensionamiento de ramales de ventilación, grupo de artefactos sanitarios y inodoros, diámetro nominal del ramal de ventilación 40, 50, 75. Grupo de artefactos sanitarios con inodoros, pues el diámetro va de 50 hasta 75. La profundidad mínima de las tuberías de alcantarillado. Bueno, nos dice para circulación de 0,30. Circulación peatonal en aceras y veredas de 0,60. Tráfico de vehículos livianos 0,80. Eso también vale la pena considerar. Lo peor que podría ocurrirte, por ejemplo, que estés en Santa Cruz, ¿no? Y te dice, mira, tienes que tener una profundidad de 0,80. Nadie lo cumple en Santa Cruz, a menudo. Ya es un castigo poner 0,30, imagínate 0,80. O sea, no lo van a hacer. En todo caso, si te toca hacer proyectos en Santa Cruz, tienes que poner un relleno, ¿no? Es decir, un terraplén, compactar, consolidar. Y bueno, con eso vas a tener algo de pendiente, ¿no? Pero ni por si acaso, o sea, imagínate, en Santa Cruz 0,80 no lo vas a tener, imposible. Nosotros, por ejemplo, nos tocó proyectos en Warnes, Montero. No hay esa opción, ¿no? Por eso cuando vayan a Santa Cruz, de repente en época de lluvia van a ver lagunas, ¿no? Los curichis, donde están llenos de mosquitos, ¿no? Que van a picarte, te transmiten el dengue, chikungunya, perdón, de repente la palabra, tal vez no estoy manejando el término, pero ¿por qué eso sucede? No hay pendiente, no hay abundante nivel freático, el suelo es arcilloso, arcilla expansiva, por tanto vas a tener muchos problemas en la parte de geotecnia, en la parte de lo que es sanitaria, porque no vas a tener pendiente, entonces tienes que tener bastante cuidado. Reitero, en Santa Cruz 0,30 ya es un premio. Pretender llegar a 1,20 no vas a poder porque no hay pendiente, ¿no? Entonces esos datos también ver. Para ciudades como La Paz, Tarija, Cochabamba, Potosí, claro, puedes llegar a 0,80, 0,60, no hay ningún problema. Podemos alcanzar ese valor, ¿no? Entonces eso también ver. También hay una cosa muy importante. Una vez nos tocó en proyectos con varios ingenieros y justamente ellos mecánicamente querían ponerle 0,60, pero tienes que tener mucho cuidado. Pasa que en realidad eh, lo siguiente, sucede que ac- cuanto más profundidad tengas, pues tu diámetro tiene que crecer, tu sección tiene que crecer. Entonces, ¿qué sucede si tú te empecinas a poner de 0,30 por 0,60? Primero, cuando haya que hacer mantenimiento, no va a poder entrar el encargado, pero en La Paz así lo construyeron, ¿no? Y se los dijimos, ¿no? No va a poder entrar el que lo va a hacer mantenimiento. ¿Y qué te dijeron allá, al menos en La Paz? Te dicen, no, pero no hay espacio, que todo está expropiado, que no puedo comprar, que el vecino de al lado no me va a vender, además el costo sería un costo muy fuerte para nosotros. Entonces ya lo vas a complicar, ¿no es cierto? No vas a poder tener un buen mantenimiento. Entonces eso también verlo, también ver justamente este detalle de lo que es el 3D. Tenemos justamente la bajante y la columna de ventilación. Y tenemos nuestra rejilla, ¿no? Nuestra rejilla con su caja de intersección. Claro, en realidad muchas veces sí coincide la rejilla con lo que es la caja de intersección, pero hay casos en el cual no, porque se distancian, ¿no es cierto?, lo que es la rejilla con la caja de intersección. Eso más por cuestiones arquitectónicas, funcionales. De repente el baño era muy chiquito, tenía una forma bien particular en la cual no se podía
poner justamente superpuesto la caja de intersección con la rejilla. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, ¿puede funcionar? Sí, puede funcionar. No hay ningún problema. También tenemos todo lo referente a lo que es al ramal de ventilación, que justamente se conecta con lo que es la montante. ¿Qué dijimos en los primeros instantes de este curso? Dijimos, ¿no es cierto? Después del sifón pones lo que es la ramal de ventilación, norma mnemotécnica, ¿no? Entonces también tener presente todo lo que es la parte del armado, ¿no? De los inodoros, ¿no? También. Por ejemplo, en planta tenemos un caso en el cual la caja de intersección no coincide con la rejilla de piso, porque yo necesito la rejilla de piso justamente por la ducha. Entonces ya se decidió, al menos en la parte de ejecución, que la rejilla de piso no coincida con la caja de intersección. Funciona, es verdad, funciona. Entonces, por repente muchos colegas cuestionen, no te digan, no, pero algún rato se va a arruinar el lavamanos y va a rebalsar el agua y se va a ir justamente al piso y lo va a mojar todo. Sí, es verdad, podría suceder eso. En todo caso, al menos en este caso, sí se ha salvado con otra rejilla de piso que no tiene nada que ver con la caja de intersección. Entonces ya tenemos dos, ¿no? Dos rejillas, ¿no? Una, dos. Y sus diámetros nos dicen que son de 40 milímetros, ¿no? Eso transformando sería 1.5 pulgadas, ¿no? Ese es el valor que llegaría a tomar, ¿no? También tener presente que los concurrentes sí o sí son de menor diámetro y el distribuidor sí es de mayor diámetro, ¿no? Es decir, de 2 pulgadas. Pero ¿qué nos decía al menos la anterior norma, el DINASMA, ¿no? El DINASMA nos decía que los concurrentes son de 2 y el saliente es de 3. Entonces todavía hay personas que sí utilizan el DINASMA del 94 en el cual los diámetros son mayores. Ventajas, al menos para las personas que viven en Santa Cruz, sí es muy ventajoso, ¿no? Pero ¿qué tal las personas que viven en La Paz? En La Paz no se hace un uso fuerte de lo que es el agua, ¿no? Por la cuestión de la temperatura. El frío hace que la verdad, al menos cuando tú vas a La Paz, yo las veces que he ido, no da ni para lavarse las manos, ¿no? Porque te congelan. Peor para ducharse. De repente, las duchas que uno se hace a lo mucho será pues, dos, tres veces a la semana, ¿no? ¿Qué sucede en Santa Cruz? Santa Cruz, tú te duchas sí o sí sagrado cada día, ¿no? Porque transpiras, ¿no? También, incluso a veces, a las primeras horas del día te duchas y después llegando del trabajo nuevamente te duchas por la cuestión del desgaste, todo lo que es la transpiración, entonces ya va cambiando. Pues para ciudades como Santa Cruz, magnífico, ¿no? O sea, diámetros de 2 y de 3, ¿no? Para ciudades como La Paz, trabajar con diámetros de unos 5 a 2 más que suficiente. ¿Por qué? Van a hacer un uso muy reducido de lo que es el agua, ¿no? Entonces, ver también ese detalle. También, ¿qué es lo que nos pasó al menos en los proyectos de La Paz? Era bien interesante, al menos la psicología que manejaban los arquitectos, ¿no? En La Paz, cuando te contratan al menos para hacer proyectos, tanto al ingeniero civil, sanitario, al arquitecto, te dicen, ¿no, Antonio? Tengo un terrenito que le voy a sacar el jugo. Tienen que sacar la mayor cantidad de departamentos y cuartos. ¿Por qué? Lo voy a alquilar, te dicen, ¿no? Y resulta que sus cuartos son bien chiquitos, pues, y un montón de baños hay, ¿no? ¿Qué sucede en Santa Cruz? Muy diferente, ¿no? Porque en Santa Cruz todo ya es grande, ¿no? Todo lo que incluso los baños son más amplios, ¿no? Entonces, la complejidad, al menos en La Paz, sí es más complejo, ¿no? Y también el costo tendría que ser más, ¿no? Porque, como se dice en La Paz, lo sacan al jugo al terreno porque no hay terreno, ¿no? Entonces, se la juega con la mayor cantidad de espacio, ¿no? Eso también, para aprovechar justamente todo lo que es el espacio. Es muy importante, al menos para lo que estamos haciendo, ¿no? También, justamente, ver este detalle, ¿no? Por ejemplo, tenemos todo lo que es la bajante y la columna de ventilación. Tenemos todo lo que son los baños, ¿no? Tenemos un baño en el cual tiene su acceso por la parte norte, otro baño por la parte sur. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues la rejilla se conecta a la caja, ¿no? El lavamanos también. El inodoro no, el inodoro directamente va y se conecta con la bajante. En el otro baño, ¿qué sucede? Tenemos la rejilla de piso, el lavamanos, la caja.
y la caja también se conecta con él, con la bañera, ¿no? Y el distribuidor que sale justamente se conecta con la red de lo que es el inodoro, ¿no? Y tiene su columna de ventilación. En conclusión, ¿no? Pueden dos baños conectarse a una bajante sanitaria, sí, incluso más. En edificios de gran altura, que son, por ejemplo, de 30, 40, 50 pisos o más. Las áreas son inmensas, ¿no? Obviamente, pues vas a tener un montón de baños que se van a conectar, ¿no? Entonces, podrías incluso tener dos o tres baños, ¿no? Cuatro, cinco. Entonces, van a necesitar de repente mayor cantidad de T's o Y's, ¿no? Doble Y para poder conectar. Se puede hacer, se puede hacer, pero el grado de dificultad en las uniones hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. También tenemos, por ejemplo, acá, en la parte de, en realidad la respuesta sería esto, bajo la cantidad de tuberías, ¿no? Justamente cada bajante tiene su capacidad, ¿no es cierto? Acá justamente nos muestra. Si tú, por ejemplo, tienes un edificio de más de 3 pisos, por decirte, si te sale en tu bajante 500 unidades de descarga, tu diámetro es hasta 100, pero si superas los 500, pues hay que subir a 6, ¿no es cierto? Pero al menos en Bolivia, con edificios de 40, 50 pisos, todavía trabajan con 4. Muy pronto van a llegar edificios de cien pisos o más, en Santa Cruz especialmente. ¿Qué va a suceder? Pues vas a tener bajantes de 6, ¿no es cierto? Eso es lo que va a suceder. Y claro, muchos constructores dirán, pero está bien de 6, claro, estoy de acuerdo que abajo sea de 6, pero arriba lo pondré nomás de 4 porque quiero ahorrar algo de plata, ¿no? Imagínate con un edificio de 100 pisos, ¿cuántas tuberías voy a obtener? Voy a gastar un montón porque imagínate, de 100 a 150 existe una diferencia del 50%, por tanto se va a hacer harta plata. Sí, puedes hacerlo, porque tendrías que hacer justamente el armado tipo árbol, ¿no? El árbol que sucede en la parte de la base tiene buen diámetro. Y a medida que va yéndose a la parte final, el diámetro se reduce drásticamente. Es exactamente este principio que tienes que manejar. En edificios de gran altura vale la pena porque vamos a ahorrar algo de dinero. Vale la pena. Pero si es un edificio de 2 pisos, 3 pisos, no, pues imagínate. La tubería te llega de 6 metros, ¿no? No te van a regalar esa tubería, no te van a decir, mira, vamos a hacer un piso más y te vamos a regalar esa tubería. No, directamente te dicen, mira, llévese de 6, no hay de 2 metros o de 3. Por tanto, tus costos no van a variar. En todo caso, pues ahí sí se justifica uniformizar los bajantes, ¿no? Sí. Entonces, también ver justamente este detalle, ¿no? Por ejemplo, en las habitaciones. El más interesante sería la cocina, ¿no? Y lo que es la parte de la rejilla de piso, ¿no? Por ejemplo, tenemos la rejilla de piso, lavaplatos y también lo que es la parte del desgrasador, ¿no? Está llegando de la rejilla de piso con diámetro de 1,5 o 40 milímetros, pero también del lavaplatos está saliendo con diámetro de 2. La conexión justamente del desgrasador a lo que es la cámara es de 2 pulgadas, ¿no? Eso también verlo a mucho detalle. El desgrasador habitualmente viene en Astra, ¿no es cierto? Astra es una fábrica de Brasil que sí te trae. Las conexiones pueden ser incluso de 8, ¿no? No de 4 porque tienen esa ventaja, ¿no? Pero también existe fábricas, al menos de Tigre, de otras fábricas de acá que puedes conseguir. Hay nacionales también, es decir, los que lo hacen en Cochabamba, que no son famosos, pero sí lo hacen. Entonces, hay que ver de repente, pero vale la pena poner el desgrasador, ¿no? Menos en los proyectos de la bici, se revisa que tengan desgrasador, ¿no? Porque algún momento en el tiempo, pues, como es la cocina, la grasa va a acumular, se va a taponear toda la red, ¿no? Es mejor siempre poner un desgrasador. ¿Por qué? Tiene su tapa. Cuando se va llenando de grasa, pues sacas periódicamente la grasa, lo depositas en el basurero y sigue funcionando el sistema. Es así como se puede trabajar con los desgrasadores. ¿Qué sucede en un hospital o de repente un edificio de una fábrica, ¿no? Ya los desgrasadores son grandes, ¿no? Porque al final tenemos abundante, tenemos restaurantes de gran cantidad de personas, hay que poner desgrasadores ya prefabricados, ¿no? De hormigón armado, que tienen buena sección. Porque lo peor que ocurre, por ejemplo, es que se satura de grasa, ¿no? Entonces, ese problema tiene muchas construcciones. Entonces, siempre tienes que verificar una buena dimensión, ¿no? Porque para un hospital, un restaurante, de repente con un producto Astra que te llega, no va a abastecer, es muy chiquito, ¿no? Tendrías que tener, de repente, el- cámaras prefabricadas de concreto, ¿no? También tenemos todo lo que es las cámaras, todo lo que es el sentido de flujo, ¿no? Todo eso, sí.
Hay detalles constructivos, al menos los que se referencian todos, la mayoría serían el DINASBA, que tiene sus detalles de cámaras desgrasadoras. El RENISDA, uy, no recuerdo ahorita si tendrá, pero en el DINASBA sí hay con lujo de detalle lo que busca, es decir, las cámaras desgrasadoras, el por qué, cuándo, todo, las dimensiones, todo está bien desarrollado. De repente, te podríamos decir que el de DINASBA del 94 pues no hay en la red, ¿no? Tú buscas, por ejemplo, en el buscador de internet, no hay, porque en esas épocas no había internet, pues así era la época del 94, no había WhatsApp, no había internet. A lo mucho encontrabas una fotocopiadora, ¿no? Para sacar. Entonces, esa información lamentablemente se está perdiendo, ¿no? Pero tiene muy buenos datos de lo que mencionas, tiene muy buenos datos. Sí. También tenemos lo referente a lo que es las bajantes, todo lo que es la conexión a los inodoros, las cámaras de registro, ¿no? También tenemos en la tubería de ventilación, siempre hay que poner justamente mm, una altura adicional. En el caso, por ejemplo, de que haya transitabilidad en lo que es las azoteas o las terrazas, sí, 2 metros, ¿no? Pero si no es transitable o es inaccesible, 0,3. Y si es con techado a dos aguas, 0,30. ¿Qué sucede si no hacemos todo eso? Pues primero, errores que se cometen en los edificios. Muchas veces los dueños, ¿qué hacen, no? Al menos en los edificios que son grandes, ¿qué hacen los dueños? A menudo dicen, ya, así va la terraza, lo voy a dedicar para mi familia, para uso exclusivo. Y luego que te dice, ya, hay que tapar lo que es la tubería de ventilación, porque no me gusta, se ve feo, horrible, y lo tapan, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucedería? Pues ya no va a funcionar bien el sistema, ¿no? La idea es que en realidad sí tengas una tubería de ventilación, ¿no? Entonces, hay edificios que sí se respetan porque al final eh, te dicen, ¿no? La normativa tienes que poner una distancia de 2 metros, ¿no? Para la parte de la ventilación. Entonces, eso ver justamente. También ver justamente también todo lo que son los detalles constructivos, ¿no? Cómo se hace un codo. No necesariamente va a ser un codo con una T, puede ser un codo, pero con esta transición de forma, ¿no? Con una Y. Entonces, codo de 90, 45 y ramal. Puede haber un sistema combinado, ¿no? T y Y o T doble Y para edificios de gran altura. Sí, habitualmente se pone un doble Y o dos doble Ys para que puedan justamente recepcionar todo lo que es la parte de los sólidos. Por ejemplo, acá tenemos un T sanitario ramal de 45, doble ramal, ¿sí? T sanitario y ramal de 45, ¿no? Exactamente así te va a ocurrir en edificios de gran altura, ¿no? Con doble Y, ¿no? Doble Y al menos en los que es las tiendas no se consigue, ¿no? Menudo en Cochabamba, ¿qué sucede habitualmente? Te dicen, te voy a vender el Y y cómprame otra Y ya vas a usar justamente para tener algo parecido a esto. Pero al menos si es edificio de gran altura, sí te va a ayudar muchísimo a tener un doble Y, ¿no? Porque ahorras, ahorras espacio, ahorras también material, ¿no? Entonces eso también ver, ¿no? Sí. También ver de repente lo siguiente. A ver, bueno, ya no hay más, ¿no? Hasta ahí está. Entonces veamos ahora sí la fábrica. Hay una fábrica muy interesante, que es la fábrica de Aguaduc. Lo vamos a ver eso hoy día. A ver, permítame un instante, voy a buscar de repente disco de... Tengo por acá, a ver, así. Aquí está Aguaduc más bien. A ver, debe ser esta. A ver, abrí con PDF. Mm, mm. No, no es este. Vamos a buscar otra vez por acá. Aguaduc. A ver, de repente este es, a ver, abrir. Ah, sí, este es. Ya. Lo voy a abrir con el programa Acrobat Reader porque no me va a permitir usarlo con toda la potencialidad que tiene. Entonces, vamos a abrir por acá.
Tenemos lo que se refiere al manual, ¿no? De lo que es de la fábrica Huaduc. Este producto sí llega bastante a Bolivia. Es un producto argentino, pero bueno, lo bueno al menos de esta fábrica es que tiene abundante lo que es innovación, lo que es la parte de productos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, la conexión al inodoro, que puede ser excéntrica, ¿no? Puede tener esa variación, ¿no? No necesariamente va a estar alineado. Eso a veces se da porque en la etapa constructiva, pues no se ha considerado de repente toda la parte de lo que es eh, el correcto armado, pues puede generar todo ese tipo de excentricidades también, ¿sí? También tenemos lo referente a las ventajas, las pérdidas de carga relativa, ¿no? Todo lo referente al tipo de unión que va a tener, ¿no? Unión por ring de doble labio, máxima seguridad, ¿no? Es muy importante, ¿no? También todo lo que son las aprobaciones, la normativa Irán ISO, norma N, norma de Chile, la guía de la resistencia química, todo también lo referente a lo que es al detalle constructivo, ¿no? Cómo va a ser la excavación, las variables, el acople, curvado de tubos, no calentar el tubo, te dicen, ¿no? A diferencia, por ejemplo, con los toca de tigre, sí lo calientan, pero estas sí te dicen no calentar. ¿Cómo es el corte también, no? Mediante herramientas que generan un corte mucho más preciso, ¿no? Tijeras, ¿no? La instalación de tuberías en zanja también, al menos dentro de lo que es la fábrica Huaduc, sí, te da estos parámetros, ¿no? Te dice que vas a tener un lecho de un espesor de 10 centímetros, el diámetro, pues, 3/4 del diámetro exterior, una capa de material de 20 a 30, finalmente una capa gruesa de 10 a 50, que sí, te da justamente la fábrica. También RENISNA te da lo que es la parte de los detalles, ¿no? Te da justamente todos esos datos, ¿no? Y justamente aquí está, por ejemplo, la parte más interesante, ¿no? Cómo se va a hacer las conexiones, ¿no? Por ejemplo, nos dice el codo, el portarrejilla acanalado y rejilla de 12 12 por acero inoxidable. Tenemos tubo Aguaduc, que es el 3. Ya tenemos la pileta de patio losa Aguaduc. Adaptador excéntrico acanalado para inodoro, ya. Adaptador. El 5, ¿no? Como dijimos, ¿no es cierto? Eh, al menos la fábrica Aguaduc sí te permite generar excentricidad para el caso de que necesites para un inodoro, cosa que no hacen otras fábricas, ¿no? Directamente todo es en vertical, ¿no? Entonces eso también te permite. Boca de acceso, ramal invertido, codo de 45, ramal simple, grapa y grapas. Bueno, las grapas en realidad sirven para lo que es amarrar la tubería y que se pueda empotrar correctamente a la losa, ¿no? Eso también es muy importante porque te permite tener también estabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, y también tener un buen armado. Nuevamente, no tenemos la bajante sanitaria, la tubería de ventilación y todo lo que es la conexión. Como dijimos, ¿no? Entre la bajante y el inodoro existe una tubería de ventilación que hay que conectar. De repente, las otras tuberías de ventilación no están en este caso, ¿no? Graficadas. Pero si vas a seguir, al menos ejemplos, cómo se hace el armado correcto, vale la pena los de Aguaduc porque tienen un montón de detalles, ¿no? De repente, incluso muchos casos, ¿no? Te tienen. Miro, por ejemplo, la unión del inodoro con la bajante es en T, ¿no? En T, acá de repente arriba igual en T, ¿no? No es en Y, ni 2Y, es diferente, ¿no? Su forma de armar. La tubería de ventilación, la bajante, ¿no? ¿Cómo se hace? Pendientes máximas y mínimas también nos hablan. Bueno, esta parte es muy interesante, la parte de desagües pluviales, ¿no? Sucede que el CENISA tiene su metodología para hacer mediante tablas, ¿no? La parte de desagües pluviales. Pero, ¿qué hicieron los de Aguaduc? También generaron una metodología hecha por ellos para determinar justamente todo lo que se refiere a las bajantes para lo que es el pluvial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabaja? Justamente con estas tablas, ¿no? El primer paso que hace Aguaduc
te dice, ¿no? Desagües pluviales, precipitación de diseño. Y te da una lista de ciudades, ¿no? Buenos Aires, San Luis, Miami, Florida, Los Ángeles, Porto Alegre, Punta Arenas, Chile y Santiago. Pues tendrías que buscar uno que tenga las mismas características, ¿no? O con intensidad de pluvial similar, ¿no? Entonces, si por decirte tienes una ciudad en Bolivia que tiene intensidad de 100, entonces podemos usar justamente el de azul, ¿no? Pues, otros con menor intensidad también, ¿no? El dimensionamiento de las tuberías de desagüe pluvial. En la tabla se indican los caudales admisibles para cañerías verticales y horizontales, y también las superficies de desagüe que resultan para precipitaciones de diseño en intervalos de 20 milímetros, ¿no? Esto permite tanto seleccionar la tubería ya sea en función del caudal requerido como en forma simplificada, seleccionando directamente en función de la superficie de desagüe, ¿no? Ejemplo, permítame un instante, creo que lo tengo esto en una planilla Excel, lo voy a tratar de abrir. Lo tendría que tener, a ver, por acá, aguaducto, pluvial. A ver, de repente, hasta por acá. Subimos un poquito por acá. Tenía una planilla que hacía todo lo que hace la fábrica Huaduco, ¿no? Justamente esa estoy tratando de abrir. Si no, bueno, pues la siguiente clase igual lo podemos ver, no hay ningún problema, pero lo voy a tratar de buscar un instante, de repente esté todavía por ahí. Abrir, a ver por acá. Por acá, de repente, a ver uno más, podremos conseguir algo, trivial. Obras por acá, no, alcantarillado, no. Bueno, lo voy a buscar para mañana, pero la idea es justamente hacer esta recomendación que nos habla de la fábrica Aguaduc, ¿no? Retornando a a la presentación, aquí está. El dimensionamiento de cañerías de desagüe pluvial, nos dice, ¿no? En la tabla se indican los caudales admisibles para cañerías verticales y horizontales. También las superficies de desagüe que resultan para precipitaciones de diseño en intervalos de 20 milímetros. Esto permite tanto seleccionar la tubería esa en función del caudal requerido como en forma simplificada, seleccionarla directamente en función de la superficie de desagüe. Ejemplo, sector de cubierta de 450 metros cuadrados de superficie en proyección horizontal en la zona costera de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la solución, precipitación de diseño Buenos Aires de 92, ¿de dónde sacamos justamente de la tabla, no es cierto? El dimensionamiento de la cañería a partir de la superficie de desagüe. Ingresando a la tabla, para la columna correspondiente a la precipitación de diseño de 92 milímetros hora, redondeamos a 100, seleccionamos la cañería vertical con diámetro de 110 que permite desaguar una superficie de 468 metros cuadrados. Veamos a ver eso. 92, 100, 468. Acá nos dice, ¿no? Precipitación es de 100. Luego nos dice el área que puede enfrentar es de 468. Por tanto, en el eje X le corresponde un diámetro de 110 y un caudal de 13. Por eso lo vamos a recapitular. Vamos a añadir el lápiz por acá, el lapicito, ¿dónde está? Tengo justamente lo siguiente. A ver, por acá.
Tengo esos datos, ¿no? El área de la cubierta que es de 450, pero el más cercano es 468. El diámetro, pues, perdón, la precipitación es 100 milímetros hora. Por tanto, necesito determinar justamente la incógnita que sería este dato, ¿no? Que sería, a ver, lo vamos a mover un poquito. Este dato. El diámetro nominal de la cañería vertical versus el caudal, que sería de 13, ¿no? Ah, ya, perdón, no se ve. A ver, vamos a nuevamente activar el zoom. Escape, compartir el zoom, compartir. A ver, desde Zoom me indican que ya se ve justamente la tabla, ¿no? Bueno, entonces, recapitulando, tenemos una cubierta que tiene 450 metros cuadrados y la intensidad es 92 milímetros por hora, ¿no? Sí, entiendo, lo vamos a subir a esta cinta negra ahora. Recapitulando, tenemos una cubierta que tiene 450 metros cuadrados y tiene justamente una intensidad de 92 milímetros hora que corresponde a la ciudad de Buenos Aires. Sucede que en esta tabla para las cañerías verticales pues, no hay 92 milímetros, ¿no? El más cercano sería 100, pero tampoco hay el área de 450. El más cercano sería 468. Entonces, reiterando, vamos a recapitular. ¿Qué es lo que sucede? Pues tenemos justamente que aplicar los más cercanos, ¿no es cierto? Es decir, seleccionamos pues el de 100 y 468. Teniendo esos dos datos, puedo generar la línea de proyección horizontal, vale decir, que corresponde pues a un diámetro nominal de 110 y un caudal de 13. Todas las normativas, vas a ver la norma mexicana, la ecuatoriana, la argentina, la boliviana y también, en cierto modo, supongo que también la peruana, trabajan con unas tablas similares a esta, ¿no? Similares. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el Hunter? Yo hice una investigación justamente con los de México. Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, para hacer redes de agua potable se utiliza la metodología de Hunter, pero los mexicanos utilizan la metodología de Hunter a la mexicana. Los de Bolivia también mediante lo que es a las configuraciones que han hecho en su época los autores de la normativa. Entonces tú vas yendo a cada país pone pues sus variables, sus criterios. Pero lo interesante de eso es al resolver justamente las redes de agua, tú ves la resolución de lo que es en México, ves la solución que se hace en Bolivia, son idénticos, ¿no? Es decir, los diámetros de las redes son iguales, similares. Entonces, al menos esa parte muy interesante, más me pasó justamente una vez que yo me tocó justamente profundizar justamente la temática de lo que es la teoría de junta para redes de agua. Entonces, y eso que nos indica, ¿no? La ingeniería es universal, no puede estar en Estados Unidos, de repente en México, Perú, Ecuador. El lenguaje universal son las matemáticas, ¿no? Entonces, ver, de repente, entonces, sería muy, muy similar los resultados, ¿no? Entonces, ya tenemos justamente, nos dicen, ¿no? Teníamos la tubería vertical de 110, el caudal de 13, y en cañerías horizontales un tubo de 110 con pendiente de 2% o 22,5 litros segundos. Las chanelas o embudos, las chanelas embudos, vamos a ver un poquito por acá, justamente son estos elementos, ¿no? Tipo rectángulo con sus rejillas. Estos sirven para la parte de la lluvia. Un evento de lluvia, pues la que va a enfrentar justamente serían las terrazas, miradores, la parte final de nuestro edificio donde están justamente los dueños, porque habitualmente ahí tienen un mirador, ¿no? Pero los balcones también, no olvides, hay edificios que sí tienen balcones, ¿no? Entonces, algún momento en el tiempo, si va a llover, pues tendrías que poner las chanelas, ¿no? ¿En qué lugares de repente no se da eso? Vale decir, lugares como el desierto de Atacama, ¿no? Tarapacá, esos lugares sí no llueve. Lima tengo entendido que es bien seco, de repente no hay, no llueve tampoco, si no estoy mal equivocado, porque los techos, al menos en lo que es Tarapacá, la parte de Chile, pues no, ni siquiera tiene buena pendiente, ¿no? Si llega un evento de lluvia, pues esos techos se van a caer. Entonces, lo que tienen que ver también esa cuestión, ¿no? Si de repente te toca un escenario, por ejemplo, el chileno, pues esto no lo vas a usar en tu vida, ¿no? Jamás. Pero si estamos en un lugar tropical donde hay abundante lluvia, pues eso sí lo vas a usar las chanelas, ¿no? Porque al final sí nos van a ayudar, ¿no?
Exacto. Ante la cuestión del ingeniero Raúl, nos comenta, ¿no? En la ciudad de Cuyaipa es un clima muy tropical, pero Lima en realidad es una ciudad muy seca, ¿no? Entonces eso también ver, cada ciudad tiene su contraste. Por ejemplo, si vamos a Puno, a menudo yo voy justamente a al sector de Puno, al sector de Desaguadero. Ahí el clima es idéntico a La Paz, ¿no? Hay también bastante lluvia. Entonces ver también el escenario. Al menos yo como comentario, ¿no? Primera vez que fui este año justamente al Perú, justamente a la ciudad esta de Puno y también a lo que es el Desaguadero. Era impresionante, o sea, los lugareños de la parte esta del Perú con la parte del desaguadero de Bolivia son idénticos, ¿no? Tanto en características físicas, el lenguaje, la forma de hablar. Pero ya te vas a Lima, ya cambian, ¿no es cierto? La misma forma de hablar del que es Lima, todo lo que es el entorno, el clima, ya va cambiando. Te vas a Tacna, obviamente también, ¿no? Y obviamente Arequipa también. Y más al norte, de repente, a la selva, justamente la transición en lo que es el Brasil y Ecuador. Obviamente ahí sí son zonas bastante lluviosas porque ahí justamente está presente todo lo que es la cuenca del gran río Amazonas, ¿no? Entonces ahí sí hay que considerar la parte de la lluvia, ¿no? Pero no así en la parte del Pacífico, donde estamos prácticamente todo lo que es la zona costera, que es bastante erosiva, ¿no? Y eso va incluso hasta Venezuela, Colombia, Ecuador. Entonces va justamente esa zona. Entonces ver esos detalles. Y hay una cuestión muy interesante también, ¿no? La parte de la cordillera de los Andes, ¿no? Que esto va bajando desde Venezuela hasta la parte sur de lo que es Chile. Y existen dos mundos, ¿no? La parte que va limitando al Océano Pacífico y la parte de lo que es al Océano Atlántico, ¿no? La parte del Océano Pacífico, en lo que es la parte de la norte para arriba, ya es muy seca, ¿no? Y la parte de lo que es el Atlántico, ya en la parte de la selva, es muy húmeda. Sus características son muy, muy diferentes. También podemos ver justamente las tablas de las pendientes y superficies de desagüe, ¿no? Tenemos cañerías verticales, caños de lluvia. Por ejemplo, nos dicen los sistemas de ventilación trabajando por gravedad a máxima velocidad, ¿no? Desagües pluviales, ¿no? Ah, pero primero las chanelas, perdón. Las chanelas, no se calcula la superficie de desagüe por chanela al 50% de sección, 50% del caudal, ¿no? Superficie es igual caudal por 3.600 precipitación promedio. Entonces, la superficie utilizando una chanela de 110 es de 83. Utilizando una chanela de 63 es de 18. Utilizando chanela de 63 tubo de 50 es de 10, ¿no? ¿Eso de dónde viene? Justamente del código 4156. Eso vamos a ver ahorita. 4156. Sucede que la fábrica Aguaduc sí tiene bastante de lo que es mención de lo que es las chanelas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso, ¿no? De un balcón en el cual sí o sí tienes que proponer justamente la bajante pluvial, pero esta que se conecte con un shaft, ¿no? Con una bajante. No es que lo tienes que lanzar al vecino, ¿no es cierto? Ya la parte de lo que es el balcón tiene que tener su protección para que el agua no salga a la calle. Porque, ¿qué sucede si no pones esta protección, ese tipo de bordillo? Pues el agua va a caer a lo que es al transeúnte. Entonces ahí justamente los vas a duchar, ¿no es cierto? Y eso es lo que sucede habitualmente. Por eso justamente vale la pena poner el bordillo y todo lo referente a la rejilla y todo lo que es la parte de la bajante pluvial, muy importante. Entonces, y aquí nos dice pileta, balcón y ducha, te dicen, ¿no? Todo lo que son las características. Y también toda la parte de lo que es la parte de los materiales que podrías usar justamente para estos escenarios, ¿no? Y también nos habla, por ejemplo, para la instalación en la azotea, cómo podría ser el marco de rejilla adaptables en altura y todo lo que es el detalle constructivo, ¿no? Terminación del piso, carpeta, membrana asfáltica y hormigón. Entonces, si te toca este caso, pues tienes que considerar justamente la implementación de terminación de piso, carpeta, membrana asfáltica y el hormigón. Y claro, aquí te da justamente el producto que te da Waduc, ¿no? Como sería la parte de las rejillas, ¿no? Que también es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, pero vamos a ver justamente lo que son las chanelas que también nos dan los de la fábrica Waduc, ¿no? El código, todo lo que es la parte constructiva, ¿no? Que vale la pena ver. Tendría que estar por acá, a ver, vamos a ver por acá.
Mm, Aquí están, ¿no? Las chanelas, ¿no? Te dicen, ¿no? 41,57, el diámetro es de 50,63, también tenemos de 110, ¿no? Eso es muy importante, porque muchas veces podemos tener la necesidad de mayor diámetro, ¿no? Porque al final sabemos que el caudal es C y A, no es la fórmula racional, ¿no es cierto? Donde C es el coeficiente de escurrimiento, I es la intensidad y A es el área de consideración. A ver, lo vamos a ver enseguida, la conexión de lo que es la chanela en lo que es en el balcón. De repente no lo vi a tanto detalle, pero reitero, siempre va también vinculado a lo que es la fórmula racional, ¿no es cierto? La fórmula racional nos dice que caudal es C y A, donde C es el coeficiente de escurrimiento, I es la intensidad y A es el área en, en cuestión, ¿no? En la parte del análisis. A ver, vamos a volver nuevamente a la chanela, que justamente está acá arriba. En la parte de arriba está justamente la parte de la chanela para la parte de lluvias. Mm. Por acá debe estar, ya estamos llegando. Mm, mm. Sí, justamente acá, ¿no? Tenemos, allá nos mencionan, ¿no? La conexión va a estar yendo por la losa. Sí, en realidad, al menos en Bolivia se hace debajo de la losa, ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, cuando vamos al Perú, al menos la red de alcantarillado sí se hace en la losa, ¿no? Claro, considerando también que no tenemos que picar la columna, tampoco la viga, pero se hace de esa forma, ¿no? Podría funcionar. La idea en todo caso es que tus uniones no filtren, ¿no? Hay que hacerlo bastante bien. Tienes que hacer una prueba hidráulica y ver si no filtra, está ok, ¿no? Lo peor que podría ocurrir en el tiempo que filtre y todo se va a ir corroyendo y al final pues vas a tener problemas de reparación estructural, ¿no? Que se podría hacer, pero no vale la pena, no vale la pena. Al menos en los edificios que nos ha llegado a participar en la reparación, muchas veces los dueños te llaman, ¿no? Cuando el edificio ya está a punto de caerse. Y uno les dice, pero podrías haberme llamado más antes, ¿no? Es decir, ¿por qué esperar a esta situación extrema donde ya el edificio ya está totalmente comprometido? Y es por la cuestión de lo que es muchas veces la dejadez, ¿no? A veces de repente no todos somos iguales, ¿no? Dejamos por último rato algo que se podría haber hecho antes, ¿no? Y claro, mientras tanto, pues obviamente la situación se va a agravar, ¿no? Y eso se aplica en todo, no solamente en la parte de la operación estructural, ¿no? En todo aspecto, ¿sí? Entonces vamos a retornar justamente al capítulo de chanelas, a lo que es el cálculo, ¿no? Entonces, bueno, acá nos recomiendan, ¿no? Se calcula a partir de 160 milímetros de precipitación. Entonces, en función al diámetro, pues tienes también el área de alcance de la chanela, ¿no? Es decir, a un mayor diámetro, mayor área de cobertura de la chanela. Entonces, eso también vale la pena usarlo. Los desagües pluviales, tablas de pendiente, superficie de desagüe, sistemas ventilados, trabajando por gravedad a máxima velocidad, ¿no? Ver, cañerías verticales, caños de lluvia. Entonces, nos habla un poco de lo que es la precipitación de diseño, el diámetro nominal y lo que es el área de cobertura, ¿no? Caudales calculados a partir de la fórmula Willy-Ayton para cañerías de rugosidad de 0,010, trabajando a sección a 25% ya. Ya. Pero en conclusión, ¿qué nos dice al menos el ejercicio? Que la bajante tiene que ser de diámetro 110, ¿no? Eso nos dice. Y también la chanela, pues, a mayor diámetro, mayor área de alcance. Por otro lado, pues nos dice también en la tabla que el caudal que va a trabajar es de 13 litros por segundo, ¿no? Entonces, no es tan complejo, al menos el RENISDA también trabaja con tablas muy parecidas a estas, ¿no? Es así como se hacía de repente la parte de lo que es redes pluviales. Lo vamos a hacer de repente en su momento, lo va a hacer el programa CIPE también. Entonces, bueno, entonces, a ver qué más podemos hacer. Empezaremos a manipular el programa mejor hoy día. No lo vamos a hacer la gran cosa, simplemente vamos a hacer datos introductorios
no, en realidad el manejo del programa lo vamos a hacer mañana. Hoy día más que todo sería como una pequeña introducción, ¿no? Entonces, eso sería al menos de lo que es el programa. Por lo menos tengo entendido la clase hasta las 22:30, algo así. Entonces, bueno, vamos a empezar el día, por lo menos ya bien. Entonces, vamos a tomar un caso en AutoCAD, ¿no? De un edificio. AutoCAD, vamos a abrir AutoCAD, que lo abra, para no, un poco variar, ¿no? Para ya empezar de repente a ver lo que queremos hacer. Entonces, de todos modos, voy a estar aprendiendo el programa CPK 2020, el que tengo. Mira, yo tengo, por ejemplo, el programa CIPE 18, 17, 20, 21, 24. O sea, prácticamente, yo tuve la fortuna, les comento, o sea, yo me compré los programas CIPE en varias ocasiones, o sea, los originales, ¿no? Pero también por necesidad, también en algún momento en el tiempo yo busco, busco justamente los programas piratas, ¿no? Porque eh, muchas veces yo tampoco tengo la posibilidad de comprarme el CIPE 2025. Por ejemplo, este año me ofrecieron los de CIPE Ingenieros, ¿no? Me dicen, tú nos pagas un X monto de dinero y te vamos a dar el CIPE 2025. Claro, pero uno en su momento les dice, miren, hoy día no te voy a pagar el dinero, ¿no? De repente un buen tiempo, porque hay una cuestión de lo que me pasó con los de CIPE, y tal vez a muchos de ustedes les pasó. CIPE en realidad te va dando a cuenta gotas sus programas, mejoras, ¿no? Y eso a mí me tocó algún momento también, ¿no? Con muchos colegas que no les parece, ¿no? Porque al final la ingeniería ya fue pues creada y hace cientos de años, ¿no? Entonces, y la programación, ni qué decir. Entonces, la estrategia que manejan muchas empresas, no solamente SIPE, ¿no? Hay muchas empresas que te dan sus mejores cuentagotas con el afán de que lanzarte el anzuelo y tú como pez agarras y vas comprándole más actualizaciones, ¿no? Y es un círculo sin acabar, ¿no? Porque no les costaba nada de repente darte todo ya, ¿no? Y no esperar a la siguiente versión, siguiente año para darte alguna mejora, ¿no? Y eso también, al menos para uno que es usuario y que paga el programa original, eh, le molesta, ¿no? Al final, porque uno al final dice, nos están dando a cuenta gotas, ¿no? Y eso a menudo muchas empresas lo hacen con el afán de querer ganar, ¿no? Porque al final ahí te dicen, nosotros generamos conocimiento, tenemos que pagar a nuestros ingenieros programadores, ¿no? Pero, al menos reitero, es el plan, o sea, muchas empresas lo trabajan así. Entonces, y claro, nada sería eso, ¿no? Una actualización no te va a costar $1, ¿no? Te va a costar casi cerca de los $1.000, ¿no? Entonces, eh, y hay mejores programas que esos, o sea, imagínate, mejores programas que el Revit, incluso hoy en día uno lo ve, hay mejores programas que el Revit, que el SIPA y que todos esos programas, ¿no? Porque al final el mundo es bien competitivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver justamente la parte de mm, este ejercicio, a ver, debe estar por acá, debe decir, a ver, abrir, ya. Entonces, cuando nos llega un plano del arquitecto, nos llega de características, ¿no? Nos muestra el plano en planta corta. A ver, vamos a ver si se está viendo correctamente dentro del programa Zoom. Entonces, así nos llega. Entonces, lo que tenemos que hacer es dentro de la forma como vamos a trabajar, es ir creando cada archivo de cada planta, ¿no? Vale decir, sótano es un archivo, planta baja es otro archivo, primer, segundo, tercer piso otro archivo. También vale la pena, ahorita lo voy a aprender el programa CIPE 2020. A ver, lo voy a aprender de una vez. A veces se pone muy pesado el programa. Pues yo prefiero que de una vez lo esté, ¿no? Esperar que el programa funcione. Todos modos tenemos dos programas, el CIPE 2020 y el CIPE 2019. El CIPE 2020, a modo de comentario, ¿qué es lo que pasa? Este programa en realidad no te venden en CDs. Entonces, hay alguna vez de repente han ido a las páginas de internet, pueden buscar buscadores y te ofrecen, ¿no? Personas que se dedican a comerciar el programa te dicen, te ofrezco el programa CIPA 2025, 24, 23, 22 original, pero eso también tienen que ver ustedes, ¿no? De repente, si son gente de su confianza, que puedan ustedes confiarle su dinero y su confianza,
para que les instalen el programa vía internet, tengo entendido. Tienen que ver eso, ¿no? Pero lo seguro, al menos, si ustedes están manejando, el CIPE 2019 es el que está ahorita a la mano, ¿no? Es el que les han dado los organizadores del curso, ¿no? Bueno, no está funcionando bien mi CIPE 2020, para que está muy lento. Lo voy a cerrar. Vamos a hacer con el CIPE 2019, ni modo, ni modo. Voy a abrir el programa CIPE 2019. Ok. El CIPE 2019, reitero, ustedes lo tienen, es libre, o sea, ustedes pueden bajar, instalar dentro de sus computadoras, ¿no? Sí. Ahí está entonces el programa, ¿no? Tiene sus cosas, no es una versión libre, no reitero, no es la versión original. Eh, Todo programa cuando es pirata, pues tiene varias cosas que no están como debe ser, ¿no? Incluso en el mismo Revit, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú manejas el mismo Revit? Desde Autodesk cada mes te andan bloqueando porque te dicen, esta no es una versión legal, tiene que tener una versión legal, comuníquese con los dueños o representantes de Autodesk y vaya a proveerse del programa legal. Es así la vida de un piratero. Entonces, todos en algún momento hemos pasado, ¿no? Ni qué decir cuando éramos estudiantes, ¿no? Sí o sí, tenemos que pasar en eso. Entonces, el programa nos muestra este entorno, ¿no? Estamos hablando del programa CIPE Plumbing Sanitary System, ¿no? Del 2019. Entonces, le decimos nuevo, es la opción. Y bueno, voy a examinar una carpeta de mi preferencia. Yo lo voy a direccionar, ¿no? Porque es así como trabaja el programa. Y vamos a buscar de repente el CIPE Plumbing. Bueno, que sea un ejemplo, ¿no? Ejemplo, eje 3 pondremos. Eje 3 ya, lo guardo, ya. Acá nos sale un aviso, ¿no? Módulos de CP Plumbing, aunque el máximo potencial se obtiene. Esto lo dejamos así, así lo crearon los que lo craquearon el programa. Desea importar modelos BIM. En esta parte también tener presente lo siguiente. En la parte derecha dice, ¿no? BIM Server Center. Pues cuando tú de repente no tienes la versión legal, vale la pena que esta parte donde dice My contraseña no lo declares. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder desde CIP Ingenieros? Pues van a ver que un usuario está manejando una versión ilegal que no ha pagado y te van a bloquear. ¿Qué pasó a muchos de los colegas? Alguna vez nos pasó con muchos ingenieros. Entonces, muchas veces hay un ingeniero que tiene, ¿no es cierto?, su versión original, en la versión legal, pero tenemos otro colega que quiere trabajar en el BIM Server porque necesita también complementar todo eso y tiene la versión pirata. Entonces, desde CIP Ingenieros te llega un aviso, ¿no? Te dicen, le damos el siguiente comunicado, te dicen, ¿no? Nosotros como CIP Ingenieros sabemos que hay una persona del grupo que está usando una versión ilegal, por tanto, le pedimos que se retire. Y si no lo haces eso, te botan a vos más de BIM Server. ¿Qué sucede si es que te votan como usuario original del BIM Server, que tienes la versión legal? Pues resulta que sin BIM Server no eres nada. O sea, el BIM Server es toda la asistencia técnica, programas, demostraciones, las últimas novedades, foros de apoyo, dudas. O sea, todo va justamente en el BIM Server. Sin BIM Server no eres nadie. Entonces, ver justamente eso. Entonces, le decimos en este caso, pues no vamos a importar, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ya nos muestra, es así como nos sale la 2019. Reitero, quería usar la 2020, pero se está volviendo muy lenta. De repente, mañana ya voy a tratar de liberar espacio de mi disco, probablemente sea eso. Y tal vez lo hagamos con la 2020, ¿no? Pero bueno, la versión 2020, reitero, es la versión crack, no es la versión original, por cierto. Yo tengo la versión original 2024, pero para la temática de agua potable, no para la temática de alcantarillado. De repente, eso ha sido de repente una limitante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Ya hemos declarado el nombre, ¿no es cierto? El programa CIPE, pues tiene lo siguiente, es igual, idéntico al programa Word, ¿no? Tiene, por ejemplo, nuevo, abrir, guardar, guardar como listado, planos, exportar y también salir. Todo esto pues se ve en Word, Excel, entonces en el programa AutoCAD, todos ellos tienen el mismo orden, ¿no? También tiene, por ejemplo, guardar anterior, siguiente, imprimir, plotear. La impresora
Es como decir, ¿no? Es un documento, una memoria que quiero imprimir, me permite el plotter, ya es para imprimir planos, ¿no? Planos, sí, es muy importante eso. Y para exportar también. También tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo que es la parte de importación de planos AutoCAD. Muy importante también lo que es la parte de el imán o la herradura que te permite configurar, es igual a al snap del programa AutoCAD para determinar, por ejemplo, puntos de intersección, extremos, centros, muy parecido. Esto más que todo es más herramientas de edición, ¿no? También si de repente necesitamos cambiar el fondo, nos vamos a al icono donde está el, el, el símbolo de la Tierra y ahí podemos modificar las unidades, ¿no? Podemos tener acceso a la impresora, datos, el color del fondo, ¿no? El color del fondo, al menos yo lo manejo en color blanco, ¿no? Tal vez muchos ingenieros que eran en color negro pueden poner de repente a su preferencia, pero yo lo manejo en color blanco, ¿no? De repente muchos dirán, no, nos vamos a arruinar la vista. Bueno, cada quien, de repente sí es verdad, o sea, el color blanco es bastante fuerte. Entonces también tenemos lo que es la parte de los tutoriales, ¿no? Todo lo referente a la documentación del programa. Entonces eso también puede tener acceso para leer, ¿no? Tenemos también lo siguiente, ¿no? Tener la opción general. Ahí justamente es para configurar con la normativa que vas a trabajar. Por defecto, el programa CIPE trabaja justamente en plumbing con la norma española, ¿no? Todo lo que es la normativa española, ¿no? Entonces, pero también tiene la norma brasilera, la norma, el NTC, tengo entendido que es la norma de Colombia, es de México, o bueno, vas a ver el Perú es bandera roja, blanca, roja en vertical, ¿no es cierto? El Perú, no hay. Hay la de Estados Unidos, eh, no hay. Entonces, tomar decisiones, ¿no? Muchos de repente tal vez prefieren la norma brasilera. Esta me parece que es la norma colombiana, el NTC. Bueno, pero podemos también trabajar por defecto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, si yo trabajo por defecto con la normativa española, ya existe, por ejemplo, caudales, ¿no? Caudal, por ejemplo, te dice unidad de conversión de desagüe, ¿no? Conversión de unidades de desagüe caudal, ¿no? También nos permite en la ruedita las comprobaciones generales que se va a hacer, ¿no? Colocaciones aéreas y fondos a altura libre. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el CIPE 2024? O bueno, el 2024 que actualmente está en el mercado. El CIPE 2024 pues ha propuesto justamente la norma RENISA, es decir, ha integrado acá, existe ya un botón que te dice RENISA 2011. No había ya en las versiones 2022, 23, pero ya desde el 2024 existe lo que es la norma RENISA. Entonces, lo que nosotros al menos estamos haciendo, estamos aprovechando la normativa de España para hacer nuestros proyectos, ¿no? Para que por lo menos el programa tenga la potencialidad de correr, ¿no? Pretender hacerlo desde cero la norma no se va a poder porque hay un montón de consideraciones. Tan solo la norma, imagínense, son casi 300, 400 hojas, ¿no? No alcanzaría todo el curso para proponer todo eso, ¿no? Entonces, ver ese detalle también, ¿no? También ver justamente, bueno, cómo hace la parte de la representación. Por ejemplo, agua residual, te dice de color verde, agua negra, negro. Tiene el tipo de línea, ¿no? Segmentada. Agua gris también segmentada. Aguas pluviales, pues, de color celeste y tipo de línea. Aguas residuales y pluviales y ventilación de color celeste y de color tipo de línea, ¿no? Tipo línea, espacio, ¿no? También punto de acometida, referencia, cota. Claro, si queremos declarar la cota, podemos, ¿no? Pero no vale la pena. En la parte de aguas negras tiene referencia, cota, profundidad, ¿no? En la parte de aguas grises también longitud, pendiente, diámetro, ¿no? Entonces, todo eso, claro, sí, va justamente a apoyar la parte de graficación, ¿no? Vayamos a la siguiente opción, donde dice opciones de representación, ¿no? Bueno, eso también ya lo vimos. A ver, vayamos al siguiente. Las unidades, ¿no? Nos dice el tiempo, pues es en minutos. Vamos a tener cuántos decimales, ¿no? El espesor es en milímetros, cuántos decimales.
Eso también. Pero también dentro de la lista de opciones podemos trabajar con otras unidades, ¿no? El diámetro también podemos trabajar con otras unidades en pulgadas, en feet. El área también. Podemos configurar todo lo referente a las magnitudes de velocidad, caudal, intensidad. Todo se puede ya modificar a la necesidad de cada ingeniero, ¿no? Sí. También, en caso de que queramos volver al pasado, podemos decirle valores por defecto de instalación, ¿no? Es decir, si de repente he tocado algún botón que no debo, puedo volver al pasado, ¿no? Sí. También en la parte de lo que es selección de materiales y equipos, vamos a ver eso. A ver, catálogo de tuberías nos habla, ¿no? En función a lo que es referencia, diámetro nominal, exterior y espesor. Eso también podríamos considerar, ¿no? Catálogo de bombas. A ver, vamos a ver. Nos habla, ¿no es cierto?, de la curva característica de la bomba y también lo que es el caudal versus altura manométrica, ¿no? Y nos dice, ¿no? Podemos justamente representar la curva de la bomba en función a qué, un punto medio por puntos, ¿no? Claro, si tienes puntos, tienes que dar la lista de puntos, es decir, el caudal en X y la presión manométrica, la altura manométrica. Que eso también puedes hacer. A menudo quienes hacen eso cuando tienes, por ejemplo, una fábrica, ¿no? Por decirte, fábrica de barra, y tienes un modelo específico de bomba, lo declaras, el modelo tantos, que tiene tanto potencia de HP y justamente tiene su curva característica y lo puedes declarar, ¿no? Puede ser una opción, puede ser una opción, ¿no? También nos habla de lo que es el catálogo de tuberías de drenaje, a ver, la referencia, ¿no? Por ejemplo, si tengo un diámetro de 32, un diámetro nominal, exterior, interior, ¿no? Puedo ir iterando o cambiando, ¿no? Entonces, si queremos tener mayor precisión, pues podemos referirnos a la fábrica. Las fábricas te dan diámetros de referencia, nominal, exterior y espesor. Es así como trabaja, incluso el mismo Renista trabaja de esa forma, ¿no? También el catálogo de canalones, pues podríamos hacer de la misma forma, ¿no? Ir justamente declarando el diámetro nominal, exterior y espesor, ¿no? Podríamos hacerlo de esa forma. Lo que es la parte de los sumideros, lo que estuvimos hablando, ¿no? Las chanelas o los ralos también. Podrías justamente declarar en función a las características, ¿no? Geométricas que están, ¿sí? Se puede hacerlo. También la parte de lo que nos dice arquetas, a ver, arquetas, a ver qué nos dice. Características dimensionales, representación. Bueno, la arqueta en realidad acá da a entender que sería la rejilla de piso, ¿no es cierto? Esa es la que tendrían que entender. También hay opciones de dimensionamiento y comprobaciones a realizar. A ver, veremos. Punto de acometida, descripción, representación gráfica, datos para dimensionamiento y comprobación, ¿no? A ver, vamos a ver, aceptar esto. Ya. Al siguiente vayamos. Por ejemplo, pozos de registro, ¿no? Arquetas, pozos de registro, arqueta de paso, arqueta de mm, bote sifónico, todo lo que se refiere a las características, ¿no? El programa, reitero, ya va justamente cuando tú defines una norma de un país, pues ya justamente te delega todas las características dimensionales, las consideraciones a tomar, las características técnicas, los datos dimensionales y comprobación, ¿no? Y también los datos para dimensionamiento y comprobación, dimensionamiento mínimo, ¿no? Y puedes editar de repente algunos datos de dimensiones mínimas. Entonces, lo que vamos a hacer, reitero, nosotros vamos a aplicar una norma específica, ¿no? Entonces, y esa norma obviamente, pues lo vas a comprobar con una planilla en la norma, algún método manual también se puede comprobar. Es la forma como se podría hacer en la parte de alcantarillado sanitario, ¿no? Porque es así como, al menos sí, valdría la pena trabajarlo justamente. El área de drenaje, ¿no? Te habla del caudal a drenar, para sumidero longitudinal, también podemos aplicarlo de repente eso. Tenemos las canaletas, que también nos da justamente sus características, ¿no? PVC liso,
método de calcular, utilizar, pendiente mínima, pendiente máxima, ¿no? Entonces ya el hecho de definir una normativa, pues te da todas las características que van, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Dentro de eso. Pues reitero, para las personas que quieren hacer desde cero, pues no eligen ninguna norma y van declarando cada una de las variables. Se podría hacer, pero no vale la pena. Incluso los mismos que han creado justamente el RENISDA para el CIP, incluso en su misma implementación tenía muchas limitantes. Hay muchas cosas que ellos mismos en su implementación no corresponden a la normativa. O de repente está de más. En todo caso, no vale la pena. Yo al menos como parto en esto, al menos de la parte sanitaria, lo hago con el programa CIPE y lo hago la comprobación y verificación con la normativa. Hay un método manual o con planilla para hacer justamente los controles, ¿no? Es así como se tiene que al menos hacer en esta parte. Y se salva porque el programa, la potencialidad es que te manda justamente los planos, ¿no? Si el programa sí te manda los planos. Entonces, eso también ver, aceptar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer a continuación, vamos a ir al plano del arquitecto, a ver, y vamos a abrir justamente otra carpeta que es el programa AutoCAD. Entonces, siempre, al menos yo que hago, me genero una línea 00 como el origen, ¿no? Y de ahí justamente voy copiando. Por decirte, en este edificio, el común serían las columnas, las esquinas y los pozos, ¿no? El pozo se va repitiendo en cada piso, entonces eso es lo que voy a aprovechar del plano del arquitecto. Voy a ir justamente a mover, justamente. En este caso voy a aprovechar este borde, entendiendo de que la posición pues estaría justamente por ahí, ¿no? Si lo dibujaron, escape, lo puedo guardar. Y ahora sí voy a copiar justamente el plano de lo que es el semisótano, ¿no? Que sería este. Selecciono y le digo control C. Me voy al programa AutoCAD. ¿Ver? Vamos a pegar. A ver, control C. A ver, pasa que mi teclado está un poco mal, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos salvar esto? Pues puedo decir esto, guardar como, save as, ejemplo 3 será. Y voy a decir esto que sea semisótano, semisótano. Y guardar. Línea 000. Voy a borrar todos los demás elementos que no necesito, ¿no? No necesito esto, no necesito esto. Como tengo el archivo original, es decir, todo el plano ya tengo guardado aparte, pues no me va a afectar de repente eh, borrar, ¿no? Todo lo que es el contorno. Sí. Aprovecho la herramienta que dijimos de mover y ahora sí ya puedo tener ya la planta que es para el semi sótano, ¿no? Guardo, archivo, guardar. Ok. Ahora sí voy a abrir nuevamente el programa con lo que es Open o con lo que ya está grabado por defecto, este, y voy a generar también nuevamente, pero ya con otro archivo que va a ser primer piso. No, planta baja. Guardar como eje, planta baja. También cuando guarden el programa CIP, hacerlo con versiones del 2013, 2018, 2010, 13, porque si tú lo guardas, por ejemplo, con el AutoCAD 2024, el programa Cipro, que es de la época del 2019, no va a poder leer, ¿no? Entonces tienes que siempre guardar con la versión anterior. Entonces, lo que hay que hacer también, voy a borrar de repente estos entornos que tengo por acá. Necesito solamente lo que es la planta baja, ¿no? Selecciono, voy a mover por acá, ahí está. Ah, no, tengo que generar la línea 00, línea. Por acá ya lo tenemos, escape, vamos a ponerlo por acá.
Tengo la línea, tengo lo que es el punto común. Bueno, pero el punto común era el pozo del ascensor, ¿no? Vamos a moverlo. Lo posicionamos ahí. Ok. Y guardamos como planta baja, ¿no? Voy a abrir ahora el último que me falta, que sería abrir planta. Ah, ya, este sería. Piso tipo, ¿no? Y lo voy a guardar como piso, primer, segundo, tercer piso. Entonces, ahí vas, primer, segundo, tercer piso. Ok, el techo más creo que necesitaríamos, no recuerdo bien, a ver, por si acaso el techo más ya. Entonces, nuevamente voy a borrar lo que no necesito. Línea, escape y movemos. Y lo vamos a guardar, ¿no? Como piso tipo, ¿no? Ahí está. Finalmente el techo, mm, por si acaso, sí. Archivo, guardar, open. Ah, de la alcaldía, abrir. Aquí está. Este lo voy a guardar como techo, archivo, guardar como techo o cubierta, cubierta, línea. Y ahí está. Escape. Vamos a llevar la cubierta que está por acá. Este de acá, lo necesito. Y lo vamos a mover. Este de acá. Por acá. Ahí está. Eliminamos la línea y ok, ya. A ver, vayamos al programa SIPE. Para terminar la clase de hoy día vamos a importar los planos AutoCAD. Vamos a importar. Sí. Entonces, para importar los planos AutoCAD, siempre hay que tener el plano original para ver. Entonces, nuevamente voy a abrir el AutoCAD, porque el AutoCAD me va a servir también como una guía, ¿no? Al final, el arquitecto, pues, a menudo siempre te mandan con el programa AutoCAD, ¿no es cierto? Independientemente que lo hagan con el Revit, el Sketch, el Archicad, el 3D Studio, exportan al programa AutoCAD porque es el programa universal que es vínculo con todos los programas, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que ver, al menos en lo que es el plano del arquitecto, justamente ver la parte de las elevaciones. Es decir, por ejemplo, acá me dice que la elevación es de, en valor Z, 2.89, 89.6, 2.87. Esta es la altura del sótano, el semisótano. También me dice que la altura del planta baja es de 3.6. También me dice que del piso tipo es 3.0. 3 nomás. Mm, Ya. Es que ha pasado al menos en la parte de los planos. Si bien los planos ya están bien elaborados, ordenados, todo eso, pero lo que sucede es lo siguiente. A ver,
Vamos a ver. Zipe Plumbing. Aquí está. Vamos a ver lo siguiente. A ver. La escala. Sucede que, si bien hemos abierto el programa, pero la escala hay que controlar. A ver, vamos a ver eso. Vemos acá, por ejemplo, que me dice que esto es 1.99. Y no, no es 1.99. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a escape, explotar. Explote, ¿ya? Y la escala, ¿no? A ver, escala es 1 dividido entre 1000. Y ya está, ¿no? A ver, vamos a hacer un control antes de ir al programa CIP. Este mide uno. Oh, todavía falta una escala más. Escala 0.10. Movemos. Ahora sí el control, que sería 1.74. Ahora sí, ¿no? A ver, en Y, de repente, sí. Bueno, 1.93, ¿no? Pero bueno, son decimales ya. Guardamos el semisótano y vas a hacer lo mismo con los demás pisos, ¿no? Es decir, con la planta baja, abrir, línea, escape. Entonces, el factor de escala era 1 dividido entre 1000, si mal no recuerdo, a ver. Ah, no, pero primero se explode. Explode, ¿ya? Ahora el escala, 1 dividido entre 1000. Un control, de repente, nos dice que el ancho de la escalera es 1.20. 1.20 está bien. El factor de escala ha sido correcto. Guardamos. Ahora sí nos vamos al siguiente que va a ser el piso tipo, ¿no? Piso tipo que está por acá. Ah, no. Bueno, piso tipo, después cubierta. Abrir. Antes de cerrar el otro, creo que, a ver, planta baja. Bueno, ya. Línea 000. Ahí está. Escape y el factor de escala, ¿no? Escala 1 dividido entre 1000. Ok. Ay, no, lo tenía que explotar, ¿no? Sí, sí. Exploder, explode. Ok. Ahora sí, la escala 1 dividido entre 1000. A ver. Escala 1 dividido entre 1000. Control. Sí, está correcto. Guardamos. Finalmente, la cubierta es la que faltaría. Esa es lo que vamos a hacer. Cubierta tenemos por acá. Abrir. Acá. 1 dividido entre 1000. Ah, no, pero primero hay que explotar. Explotar, ¿ya?
1 dividido entre 1000, enter, ¿no? Ok, ya está, lo guardamos. Ya está. Una vista previa antes de. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pues vayamos al programa Plumbing, CP, Plumbing Sanitary System. Entonces, ¿qué nos dijeron? Que primero tenemos la plan semisótano, ¿no? Semisótano, la cota. A ver, veamos, es el plano del arquitecto. Podemos tomar como cero cero esto, ¿no es cierto? Es decir, semisótano, cero, planta baja, pues, a ver, ¿cómo podemos tomar? Semisótano, pues, ¿cuánto de altura tiene? Por decirte, esto de acá, o 2,84. Planta baja, pues podemos declarar esta altura, ¿no? 360. Y así sucesivamente. A ver, hagamos eso. Semisótano, pues, ¿cuánto tiene? A ver, 2,86, 2,86, 2,86. Ah, no. Cota inicial cero, cota altura libre mínima 2,86. ¿Ya? Vayamos al otro. Planta baja, cota inicial 2,86. Altura libre es de 3,6. Este es primer piso. Cota inicial va a ser 2,86 más 3,6. A ver, 2 más 3,6. 6,46. La altura Z es de 3. 3. Entonces, 6,46. Siguiente, 6,46 más 3, 9,46. La cota es 3. Siguiente, tercer piso, cota inicial, 12,46. Y 3 es la altura. Ok. Para importar el plano, pues podemos hacer lo siguiente. Hay un botón acá que nos dice plantilla de XF. Y decimos más, ¿no? Y buscamos, ¿no es cierto?, dentro de la lista. Por ejemplo, vamos a empezar por el semisótano. Entonces, ¿qué está haciendo el programa? Está importando el archivo AutoCAD, ¿no? Vayamos al siguiente, a ver. Lo va a ir importando, ¿no? Pues todavía está pensando el programa, no está importando, 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 sí. Falta uno, dos, tres, falta uno que sería la cubierta, es la que faltaría en la parte de edición, ¿no? Bueno, ya tendría que estar, aceptar. En caso de que por X motivo de repente queramos modificar el plano del arquitecto, lo modificamos y le decimos guardar y este botón va a actualizar la información. Por decirte, si hemos decidido modificar de repente algún ambiente, todo eso, lo va a actualizar. Tienes opción. La coloración lo definimos como tenue por defecto. Entonces, en la parte inferior nos dice, por ejemplo, los layers, ¿no? Todo plano AutoCAD siempre va a tener sus layers. Si yo quiero, por ejemplo, borrar las vigas, muros, ya es decisión de cada uno. Pero también tener cuidado, muchas veces el plano, muchas veces lo ha hecho un principiante, ¿no? Alguien que de repente recién está en este mundo del AutoCAD. Entonces, muchas veces los layers están mezclados todos contra todos, ¿no? Entonces, si yo bajo, elimino un layer o apago un layer, de repente voy a borrar información importante, como ser
inodoros, de repente cocinas o cuartos íntegros, ¿no? Alguna vez nos pasó eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues por hacer caso a lo que decía el ayer, pues hemos borrado baños, ¿no? Y al final hemos tenido que rehacer el proyecto porque una cosa era lo que decía el ayer y otra cosa es lo que decía el plano, ¿no? Entonces, ver esos detalles, ¿no? A veces eso pasa. Entonces, por ejemplo, me voy a semisótano y voy a la opción donde me dice activar vista, ¿no? Y ahí busco el semisótano, ¿no? Ahí está, ¿no? Todo lo que es el plano. Me voy a planta baja, voy al visualizador, planta baja, primer piso de la misma forma, ¿no? Busco primer piso. Te- falta un layo, ¿no? Que sería cubierta ya. Más cubierta, vamos a poner cubierta. ¿Ese cuánto es? A ver, vamos a ver el anterior layer, editar. 12,46 más 3, 15,46. A ver, cubierta. Podrá ser una altura de 12. Sí, está. Ya, la cuestión del visor en 3D, todo eso, una vez que hagamos todo lo que es la red en planta, es decir, todo lo que es los inodoros, las tuberías para inodoros, rejillas de piso y lo que es la conexión a las tuberías verticales o las montantes de 100, podríamos ver un 3D. Pero ahorita no vale la pena ver un 3D porque, primero, no hay todavía ninguna información disponible, solamente son planos AutoCAD, ¿no es cierto? En su momento ya podemos ver eh, o cómo se podría interpretar eso, ¿no? Porque la forma con que estamos trabajando ahorita es mediante importación de planos, ¿no? No cubierta. Ay, no, eso no es cubierta. A ver, cubierta. Ah, cubierta. Esta es la cubierta. Pues ya tenemos de repente todos los niveles, ¿no? Vale decir sótano, planta baja, primer, segundo, tercer piso. Pero el primer y segundo piso, tercer son iguales, ¿no? Lo único que tengo que hacer acá, activar el visor de piso tipo, ¿no? Acá igual, activar el visor de piso tipo, ¿no? Escape. Entonces, hasta aquí quedaremos hoy día. Ya la siguiente clase vamos a continuar, ¿ya? Tengo la esperanza que para la siguiente clase manejemos el programa CIPE 2020. eh, y si no se puede, pues con el CIPE 2019, ¿no? Es la que hay. Entonces, bueno, si, si tienen consultas nos dicen, si no, quedamos hasta acá por hoy. Ok, bueno, entonces que tengan buenas noches y, oh, perdón. Ah, ya sobre el instalador 2020. Miren, yo les comento ese instalador 2020 yo me compré de internet, ¿no? De esas páginas en el Face, donde te ofrecen, ¿no? Te dicen, nosotros te vendemos el CIPE 2024, 25, 23, 22 y te piden unos dólares a cambio, ¿no? Yo, este CIPE, yo les comento, no tengo su instalador. A mí me lo instalaron vía remota, ¿no? Es decir, así me lo instalaron. Recién lo voy a manejar este 2020 con el CIPE Plumbing, porque habitualmente yo utilizaba el CIPE 19, porque es el que había, ¿no? Pero voy a intentar usar el 2020 porque bueno, es el que me dieron, ¿no? Sí. Es idéntico, no es muy diferente el 19 al 20. El que sí ya cambió es el 2024 porque han introducido el RENISA, ¿no? Eso es lo que cambia. Es lo único que cambia, sí. Ok, bueno, entonces nos encontramos en la siguiente clase. Oh, perdón. Buenas noches, bueno, ya está. Sí, claro que sí, se va a subir el plano. El plano, ¿puedo subir un plano referenciado para evitar la pérdida del layout? Sí, pero no debes de olvidar, si vas a usar un plano, tienes que revisar correctamente que todos los layers sean bien ordenados, ¿no? Eso requiere tiempo y precisión, pero si confías realmente en la persona que ha hecho, pues tienes la luz verde, ¿no? Para apagar los layers, borrar, mover, ¿no? En mi caso, yo personalmente no confío en nadie, ¿no? Absolutamente en nadie, o sea. Muchas veces hasta el mejor dibujante se le va, ¿no? Y no es porque quería, simplemente es un ser humano que se le puede ir. Sí, es por eso.